los efectos de la regeneración. Hay dos cosas, recuerde, regeneración, nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Eso nos queda claro? Nuevo nacimiento. Si no quiere que lo llamemos regeneración, lo llamamos nuevo nacimiento, pero es exactamente lo mismo. Es Dios dándonos vida porque estábamos muertos. ¿De acuerdo? Hay dos cosas que tengo claras y vamos a, como siempre estamos diciendo últimamente, quizá demasiado, ¿no? Pero estamos en tiempos de escuela, aprendiendo con calma. Dos cosas que tengo claras, como decía, hace un poquito de frío, por lo tanto el ambiente es más frío, lo sé. Dos, la enseñanza no es para que usted se suba a la silla y diga amén, gloria a Dios. Eso también lo tengo asumido. Así que no hay problema, yo voy enseñando y usted va recibiendo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que sí confiamos es en la revelación del Espíritu. Porque todo en Dios, cada vez por su gracia, lo voy teniendo más claro, todo en Dios tiene que ser revelado. Aquí no se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de tener mucha memoria, no se trata tampoco de anotar mucho, lo cual es bueno y saben que estamos de acuerdo. A veces también le digo, a veces como hoy tenemos mucha tecnología y gracias a Dios estas enseñanzas están disponibles en Facebook durante un mes, luego al mes se borran y en YouTube quedan ahí, o sea, en YouTube usted las puede revisionar todas las veces que quiera. Pero Facebook ahora cambió de política y a los 30 días borra todos los vídeos. Entonces, y luego tratamos de que estén en Spotify y en iVoox. En iVoox estamos al día, en Spotify estamos muy atrasados. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque a veces es quizá mejor no tomar notas y estar muy atentos, porque el tema a lo mejor lo demanda, y luego ya en casa lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a repasar y ya voy tomando notas, las notas que sean necesarias, ¿no? Por eso le digo que a veces es mejor decir, oye, mira, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de anotar, porque si tengo que anotar y seguir el hilo de lo que se me está hablando me voy a perder, y en casa lo escucho 20 veces y anoto todo lo que tenga que anotar. Eso depende de cada uno también, ¿no? Entonces, ¿cómo dejamos el asunto el sábado a la tarde que tuve que frenar porque vi humo saliendo de algunas cabezas? Y tuve que decir, Kenneth, para porque los estás perdiendo. El domingo a la mañana salíamos para Tarragona y Dani me decía, todavía estoy en shock, todavía estoy asimilando lo de ayer. Entonces, vamos a ir por ahí, vamos a empezar por ahí, vamos a tratar de ir con calma, etcétera, etcétera. Acabábamos el sábado hablando de esa naturaleza humana. Esa naturaleza humana que está en nosotros, que estamos entendiendo que es una naturaleza neutra, es decir, que no es ni mala ni buena. Porque Adán fue creado con una naturaleza humana. ¿Sí? De hecho, por causa de que Adán fue creado con una naturaleza humana en la cual, obviamente cuando hablamos de naturaleza humana no estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de algo que corresponde al alma. Porque en la naturaleza humana, en el alma, obviamente, esa naturaleza humana que ha sido depositada, ahí está la capacidad de decidir. Todos nosotros decidimos, ¿sí o no? O sea, desde que suena el despertador a la mañana, si es que le suena, usted está decidiendo cosas. Incluso quizá a lo mejor antes de irse a dormir, usted ya tuvo que decidir para el día siguiente. Tuvo que decidir qué ropa prepararse, dejarla preparadita, qué iba a desayunar. Y luego, obviamente, creo que una de las decisiones más duras del día es precisamente cuando suena el despertador. ¿Lo apago y sigo durmiendo o me levanto y voy a trabajar? ¿No? Esa es la gran decisión que uno tiene que tomar, pero estamos decidiendo constantemente. Entonces, eso forma parte de la voluntad humana porque eso le permitió a Adán decidir algo. ¿Sí? Dios puso sobre la mesa un asunto y dijo, podéis comer de todo árbol, usted todo esto lo tenemos resumido, o lo tenemos descrito, mejor dicho, yo se lo resumo en Génesis 1, 2 y 3. Puedes comer de todo fruto del árbol de todos los árboles que hay aquí. Del único fruto que te digo que no comas es del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que decide Adán? Pues comer del único árbol del que no podía comer, o del que no debía comer. Mira que había árboles seguro, mira que había árboles
como para comer, pues él dijo, no, pues del que no puedo o no debo, de ese como. Y así nos vemos hoy pasando frío. Entonces, es lo que hay, ¿no? Pasando frío, que la comida no se engorde, o sea, todas esas cosas vienen después de la caída. Yo estoy seguro que antes de la caída Adán se metía 12 donuts y no le sentaban mal y no engordaba. Y la nocilla y todo eso, Adán estaba espectacular. Después de la caída, Adán se metió 2 donuts y empezó a ver crecer algo aquí y dijo, ¿esto qué es? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos entender que el objetivo de Dios, cuando hablamos del propósito eterno, el objetivo de Dios siempre fue el postrer Adán. Cristo, Dios, existente siempre. Por eso que nosotros, aunque estamos en Cristo, y aunque se nos ha impartido la naturaleza divina, y aunque se nos ha dado la naturaleza divina, no somos dioses y no somos Dios. ¿Por qué? Porque hay capacidades que han sido colocadas en nosotros por causa de la vida del Hijo en nosotros, pero hay cualidades que solo le corresponden a Dios y que nosotros no las tenemos. Todos nosotros hemos tenido un inicio, Dios no tiene un inicio, Dios es Dios. Todos nosotros somos sustentados por Él, Dios se sustenta a sí mismo, porque Él no necesita que nadie le sustente. Entonces, necesitamos entender esa comparativa que hace Pablo en Romanos capítulo 5, el primer Adán y el postrer Adán. Dios crea una nueva humanidad en Cristo precisamente por causa de ese postrer Adán para que Cristo sea el todo y en todos. Entonces lo que decíamos es que la naturaleza humana no es la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado lo que hace es corromper la naturaleza humana y gobernarla. Porque la naturaleza humana fue diseñada en ese sentido para ser gobernada. Entonces la naturaleza humana puede ser gobernada o por una naturaleza de pecado o en el caso de los nuevos nacidos por la naturaleza de Dios. Nosotros debemos entender que el problema del ser humano, como venimos hablando, y por eso se requiere una regeneración, es precisamente la naturaleza de pecado. Y que el ser humano murió. Y que el ser humano murió completamente. ¿Eso sí nos quedó claro? Recuerde que si hay preguntas, levante la mano y preguntemos. El ser humano murió en su totalidad. Y esto es importante tenerlo bien claro, porque Adán murió como espíritu, como alma y como cuerpo. Murió totalmente. ¿Y por qué es importante? Porque si luego hablamos de los efectos de la obra de la cruz, y los efectos de la obra de la cruz es la regeneración, y hablamos de los efectos de la regeneración, necesitamos entender que esos efectos del nuevo nacimiento abarcan toda la realidad del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. No es que en la obra de la cruz hubo una regeneración o una redención espiritual solamente. No, afecta a todo. Esa es la realidad. Por eso que todo nuestro ser, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no es igual que el ser de alguien que no ha nacido de nuevo. Nuestro espíritu obviamente no es como el espíritu del no nacido de nuevo, pero es que nuestra alma tampoco. Y nuestro cuerpo tampoco. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, en Cristo, esa naturaleza de pecado que corrompió la naturaleza humana es crucificada. Romanos capítulo 6 y versículo 6. La naturaleza de pecado quedó crucificada para siempre. Y nosotros debemos ser conscientes de eso y de esa realidad, que la naturaleza de pecado quedó crucificada. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo la naturaleza de pecado con la naturaleza humana? No la hace desaparecer, ni tampoco la naturaleza humana se convierte en la naturaleza de pecado, sino que la absorbe. La absorbe. Eso es lo que ocurre. Hay un ejemplo que le puse a Dani, no sé cuántos han visto Venom, las películas de Venom. Más o menos, ¿alguien ha leído cómics de Venom? ¿Han visto películas de Venom? Claro, es que es un ejemplo complicado, pero bueno. Sí.
Venom es una alienígena que aparece por ahí y que lo que hace, lo lleva a alguien como su cuerpo, y Venom lo que hace es absorber toda esa persona. Entonces la naturaleza de pecado absorbió la naturaleza humana, pero no la destruyó ni la aniquiló, la absorbió. La naturaleza humana queda ahí. Cuando somos traspasados por la cruz, ¿qué ocurre? Que la naturaleza de pecado es quitada por completo. Pero Dios no deja al ser humano con la naturaleza humana de manera neutral, sino que le da una naturaleza divina. ¿Para qué? Para que la naturaleza humana sea absorbida y gobernada por la naturaleza de Dios. Pero obviamente esa naturaleza sigue estando ahí. La naturaleza humana sigue estando. Y usted me dice, bueno, Kenneth, ¿cómo podemos ver eso? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Hebreos 2, 14 y 15 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, fíjese, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ahora, aquí hay varias cosas. Primer punto, dice que Él comparte esa naturaleza humana para anular mediante la muerte. Mi pregunta es, ¿Jesús murió? Jesús murió, ¿verdad? Dice que anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Por lo tanto, si Jesús ya murió, ¿el diablo quedó anulado? Quedó anulado. ¿Sí? El diablo quedó anulado porque Jesús ya murió. Y en esa muerte Él queda anulado. Segundo punto, dice que Él compartió esa naturaleza humana. Es decir, Jesús nació con una naturaleza humana. Jesús nació 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué? Porque si no, la redención no era legal, ya lo hemos visto. La propiciación estuvimos hablando. Entonces era necesario que Jesús, cuando fuese a la cruz, no fuese a la cruz como Dios. Él tenía que ir a la cruz como hombre, como un ser humano, con todas las características del ser humano, pero sin pecado alguno. Entonces Jesús tiene una naturaleza humana exactamente igual a la que usted y yo tenemos. Cuando Él caminó en esta tierra, su naturaleza humana era exactamente igual a la nuestra. Y por eso Jesús fue tentado. ¿En cuántas cosas? En todo. Jesús fue tentado en todo. Si Jesús fue tentado, ¿por qué fue tentado? Sí, pero me refiero, el pensamiento del diablo, por así decirlo, era, si voy a tentar a Jesús, es porque el diablo pensaba ¿qué? O que Jesús tenía la capacidad de pecar. Jesús tenía la capacidad de pecar. Jesús podía pecar. ¿O no? Él podía pecar, ¿por qué? Por la naturaleza humana. El diablo tenía bien claro que contra lo divino no puede hacer nada, porque él intentó rebelarse contra lo divino y le salió mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él sabía que contra lo divino yo no puedo hacer nada, pero entonces sabía que Jesús tenía una parte humana. Y el diablo dijo, no voy a ir a por lo divino, pero voy a atacar lo humano, porque es lo único que puedo hacer que venga para mi lado. Porque si Jesús no hubiese podido pecar, las tentaciones no tienen sentido. Son un engaño, son una broma. No tiene sentido que Jesús esté siendo tentado
si no va a poder pecar nunca? Entonces, ¿para qué se pierde el tiempo? No, Jesús podía pecar. Eso indica que Jesús tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana estaba siendo gobernada por su naturaleza divina. Porque obviamente Él nace sin pecado. Esa es la imagen nuestra como nacidos de nuevo. El nacido de nuevo tiene su naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Y ahora usted y yo estamos permitiendo que Cristo se nos forme. ¿Por qué? Para que la naturaleza divina gobierne todo nuestro ser. Entonces el nuevo nacimiento produce eso. Produce que la naturaleza humana pueda ser gobernada por lo divino. Y no por una naturaleza de pecado. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Porque esta naturaleza humana ahora tiene una inclinación hacia las cosas de Dios. Ya no tiene una inclinación hacia lo malo. Tiene una inclinación hacia las cosas de Dios. Y es por eso que lo iremos desarrollando un poquito más, pero nuestro pastor Jim Andrews siempre tiene esa frase. Es por eso que nosotros necesitamos entender que el pastor Jim Andrews dice, yo antes pecaba de tanto en tanto y ahora peco de tanto en tanto. Eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es lo que tiene que pasar. Espera que me he mareado. No, pero... Claro que cometemos acciones de pecado, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque estamos siendo más gobernados por lo divino. Y cuanto más lo divino nos gobierna, menos nosotros vamos a cometer acciones de pecado. Sabemos que no hay condenación, sabemos que estamos bajo la gracia, sabemos que Dios no nos da la espalda, todo eso ya lo hemos aprendido. Por eso que, ¿qué es lo que ocurre en el regenerado? ¿Qué es lo que ocurre en la persona que nace de nuevo? ¿Qué es lo que ocurre en esa persona que ha nacido de nuevo? Obviamente, como decíamos, cambia la inclinación de la naturaleza humana. La naturaleza humana comienza a inclinarse hacia lo divino. Y tiene, por consecuencia, el segundo punto, tiene un rechazo hacia el pecado. Si hemos nacido de nuevo, el rechazo hacia el pecado tiene que estar presente. Y repito, podemos cometer acciones de pecado, las seguimos cometiendo, pero lo que le daba fuerza al pecado, la naturaleza de pecado, quedó totalmente anulada. Recuerde que Romanos 6, usted lo puede estudiar, dice que ya no estamos bajo el gobierno del pecado, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es decir, el pecado o las tentaciones no me pueden obligar a pecar porque no estoy bajo su gobierno. Si peco no es porque me obligan, es porque he tomado la decisión de pecar. Pero no porque puedan obligarme a pecar, porque estoy bajo el gobierno ahora de Dios. Ha habido un cambio de gobierno. Recuerde que si hablamos de nuevo nacimiento, el enfoque tiene que ser ese, un cambio de gobierno. Entonces, por causa de esta inclinación hacia lo divino y por causa de este rechazo hacia el pecado, obviamente cambia nuestra forma de ver todo lo demás. Nuestra forma de ver la Biblia, nuestra forma de ver las reuniones en las que cuando nos congregamos, etcétera, etcétera, y cambia nuestra capacidad de decisión. Porque ¿qué dice Filipenses 2:13? Que Dios pone en nosotros ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ahora no es que nuestra voluntad se anula, no es que nuestra voluntad se aniquila, es que tomamos la decisión de ser gobernados por su voluntad. Porque es Él el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Entonces,
Nosotros necesitamos tener bien claro que en el momento que nacemos de nuevo, ¿cuáles son los efectos de la regeneración, del nuevo nacimiento? En el momento que nazco de nuevo, me tiene que quedar bien claro, el pecado no tiene dominio sobre mi vida. No lo tiene. No me gobierna. Y yo cada día tengo que levantarme entendiendo, el pecado no me gobierna. El pecado no me gobierna. Puedo resbalar, puedo tropezar, como decía Charles Spurgeon, puedo tropezarme y caerme en el barro, pero no me quedo en él. Él lo decía de otra manera. Él decía, las ovejas se pueden ensuciar de barro, pero solo los cerdos se deleitan en el barro. Ese era el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon. Claro, podemos tropezar, pero no hay un deleite en el pecado. ¿Por qué? Porque, repito, me recuerdo a mí mismo, el pecado no me puede gobernar. No estoy bajo su dominio. No estoy bajo su gobierno. Cuando alguien dice, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de tomar alcohol, yo no puedo dejar de mirar cosas de ciertos vicios. No, es que este vicio lo tengo de tantos años que no. Escuche, no es cierto. Si he nacido de nuevo, puedo, porque no me gobierna eso. El tabaco no me gobierna. El alcohol no me gobierna. El querer mentir. Usted sabe, una persona que se ha acostumbrado a mentir, es terrible salir de ahí. Pero si hemos nacido de nuevo, la mentira no me gobierna. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento y el pecado ha perdido su control por completo. ¿Qué más ocurre? Obviamente, cuando nosotros nacemos de nuevo, no puede pasar antes, es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el nuevo nacimiento implica que la naturaleza de pecado sea quitada, no puede venir el Espíritu Santo antes de que esa naturaleza se quite. Porque no puede convivir el Espíritu Santo con el pecado habitando en nosotros. Entonces la naturaleza de pecado, ahora, vuelvo a repetir, yo se lo estoy mostrando como si fuera algo cronológico, pero es algo que ocurre así. No es que se toma un tiempo, no, ocurre así, pero lo estamos enseñando de esta manera para que podamos verlo bien. La naturaleza de pecado queda en la cruz y el Espíritu Santo viene a nosotros. Y nos convertimos en la habitación permanente del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Pablo le decía a los corintios, ¿acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes ignoran que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En 1 Corintios 6 usted lo puede leer. No, perdón, en 1 Corintios 3, 16. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Por lo tanto, esto no tiene que ver con experiencias pentecostales. Perdónenme los pentes. Pero esto no tiene que ver con experiencias pentecostales. Esto tiene que ver con una unión perfecta a Cristo. En el momento del nuevo nacimiento, independientemente de lo que pueda sentir o no sentir. Porque algunos hablan, no, la llenura del Espíritu Santo. Entonces algunos piensan, no, la llenura es caer al suelo, cuando te imponen manos, caes al suelo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la unción. No, cuando lloras, ahí está la unción. No, escuche, no es así. Yo me he pegado un martillazo en el dedo con frío y he llorado y no estaba la unción. No estaba. He visto a gente, o me han contado historias de gente cayendo al suelo y no había unción ahí, sino que han pisado mal y se han caído. Fíjese. Porque la llenura del Espíritu, el ser templo del Espíritu, no es una experiencia religiosa, como decía el salmista Enrique Iglesias en el Salmo 161, sino que es una realidad, la unión perfecta a Cristo. Eso es lo que ocurre en nosotros, la unión perfecta a Cristo. Por eso cuando esto ocurre, empiezan a manifestarse las evidencias claras y evidentes del nuevo nacido. Como decíamos ahora, yo le invito a que usted pueda estudiar la primera carta de Juan,
que lo pueda ver un poquito, no vamos a leerla porque sería leer toda la carta, pero ahí Juan deja claro algunas cosas y él dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pecado como gobierno, pecado como naturaleza. Y Juan dice, no es así. También Juan dice, el que es nacido de Dios manifiesta amor hacia los que le rodean. Esos son señales del nuevo nacimiento. El que es nacido de Dios no se deja gobernar por el sistema del mundo, sino que dice Juan que ha vencido al mundo. Esta es la fe que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la fe? La fe en Cristo. O esta es la victoria, perdón, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el que ha nacido de nuevo no se deja gobernar por el sistema del mundo, no se rinde ante la presión. No se rinde ante la presión cultural o familiar o religiosa, lo que sea. Por eso usted puede ver que aquellos que han nacido de nuevo con un entendimiento correcto y con una convicción segura, en países donde están siendo perseguidos, ellos no abandonan su fe, independientemente de lo que les pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque les da igual eso, porque ahora están siendo gobernados por lo divino. Han sido absorbidos por lo divino. Y por lo tanto, lo divino les gobierna y lo terrenal les da igual. ¿Qué es lo peor que me pueden hacer? ¿Que me maten? Ausente en cuerpo, presente en Cristo, dice Pablo. Si me quieren matar por esta causa eterna, vamos para adelante. Porque están siendo gobernados por lo eterno, están siendo gobernados por lo divino. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, no estamos hablando de algo teórico. Estas enseñanzas no vienen para que nosotros adquiramos mucha teoría, por eso yo oro para que el Espíritu traiga revelación. Porque necesitamos revelación. Repito, no necesitamos acumulación de conocimientos, necesitamos revelación del Espíritu. Necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que le podamos ver a Él. Porque en Cristo está toda la revelación, pero a nosotros se nos tienen que alumbrar los ojos para verlo. Entonces, el entender el nuevo nacimiento no es una teoría, es la vida de Dios en nosotros. Jesús dijo, para que todo aquel que en mí crea tenga vida eterna. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros en castellano tenemos todas estas expresiones. En castellano tenemos la expresión vida eterna. En castellano tenemos la expresión vida abundante. Pedro también dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. Algunos lamentablemente por años hemos malinterpretado ese versículo pensando que cuando decía todo lo que pertenece a la vida pensábamos que eran las cosas terrenales. Entonces nosotros confesábamos diciendo, gracias Padre porque tenemos casas nuevas, coches nuevos, esposos nuevos. No, imagínense la mujer diciendo, estoy cansada de este ya, quiero uno nuevo. No. Entonces, no, pero todas estas expresiones que leemos en griego es la misma palabra. Es interesante que la palabra vida de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 no es vida terrenal. La palabra griega de vida, vida eterna, vida abundante, vida es zoe. Y zoe es vida divina, la vida de Dios. Pedro está diciendo, todo lo que ustedes necesitan para disfrutar la vida de Dios ya lo tienen. Y para disfrutar su llamado ya lo tienen también. Jesús dice, la vida zoe. El que en mí crea recibe vida zoe. Vida abundante es vida zoe. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, la regeneración, nos da vida. La misma vida de Dios. Por eso dejamos de estar muertos, porque recuerde que muerte no es aniquilación, sino separación. Es separación. Y en un sentido, una vez que usted y yo nacemos, ya no dejamos de existir nunca más. Porque somos seres eternos. Que hemos tenido un principio, pero que no tenemos un final.
A ver, nos hemos recuperado el susto ya. ¿Qué más significa el nuevo nacimiento? Cristo en nosotros. Pablo dijo un misterio que ha estado oculto por los siglos. Ha estado oculto siglos y siglos, pero ahora se ha manifestado. Ahora ha sido revelado. ¿Y qué es ese misterio? Cristo en ustedes, dice Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y obviamente es el Espíritu de Dios haciendo nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Por eso usted puede ver gente que se cansa por intentar cambiar. Y es que esto no se trata de intentar cambiar, se trata de nacer de nuevo. No es cuánto tengo que intentar cambiar. No, te prometo que no voy a volver a hacerlo, te prometo que no voy a volver a hacerlo. No, necesito ser consciente que esto se trata de un nuevo nacimiento. No de cuánto yo quiero cambiar. Ahora, voy a darle una lista de lo que el nuevo nacimiento o lo que la regeneración no es. Y luego veremos, si nos da tiempo, lo que sí es, y si no, pues lo veremos más adelante, pero yo creo que sí vamos a tener algo de tiempo. Para repasar todo lo que venimos hablando, vamos a dar 3 listas. La primera de ellas, lo que la regeneración no es. La segunda de ellas, lo que la regeneración sí es. Y la tercera de ellas, a dónde nos introduce la regeneración. En primer lugar, no es religión. No es una religión. Naturalmente hablando, se pueden practicar ritos, se pueden practicar rezos, se pueden practicar liturgias y seguir sin vida. ¿Hemos conocido gente así? ¿Hemos hecho eso nosotros quizá en otro tiempo? Esa es la realidad. Se siguen ritos, liturgias. O sea, el ser humano tiene esa maravillosa capacidad de poder imitar cosas, de poder copiar. ¿Estamos de acuerdo? Incluso nosotros nos reímos con gente que se les llama imitadores y su profesión es imitar voces de otros. Y cuando usted los escucha se asombra porque dice, pues sí es que son casi iguales o son iguales. El ser humano tiene la capacidad de imitar y el ser humano cuando está en un ambiente que le gusta, que lo disfruta, pues no tiene problema en que si hay que levantar las manos, levantamos las manos. Que si hay que orar en el nombre de Jesús, el martes hablaremos de eso en nuestro último día, el martes que viene, en nuestro último día del estudio de oración. ¿Usted se ha dado cuenta cómo acaban las oraciones de todos los evangélicos? En el nombre de Jesús, amén. Porque si no es como que no funciona la cosa. Es ese mantra evangélico, hemos convertido el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en un mantra evangélico diciendo o lo acabo así o no va esto. Y nunca fue eso. Pero lo estudiaremos el martes, no se preocupe, ya se lo dejo aquí sobre la mesa para que quede picado por si quiere venir el martes. El martes de 6 a 8. Entonces, repetimos cosas. El Padre Nuestro, muchos se lo sabrán de memoria, ¿o no? Entonces repetimos cosas. ¿Y qué ocurría con la religión católica, por ejemplo? Que los rezos eran un castigo, era como una penitencia. Y a veces nosotros hemos hecho lo mismo con nuestros hijos. Pues sí, pues ahora te vas a orar. Pues sí, pues hoy vienes a la reunión. Ahora te castigo y te vienes a la reunión. O sea, ir a la reunión era un castigo. Copiamos cosas, pero el nuevo nacimiento no es una religión. El nuevo nacimiento no es asistir a reuniones. Podemos estar presentes en todas las reuniones y podemos seguir muertos. Y podemos sumar reuniones y decir, he ido a otra, otro jueves, otro sábado, otro jueves, otro sábado. Y podemos ir a todas y aún así no experimentar la vida. Porque la vida solo Dios la produce. Y la vida solo Dios la da. Entonces ahora, vuelvo a decir, esto no es enseñado para que tengamos miedo.
Es enseñado para que seamos conscientes y entendamos, y también para que el día de mañana podamos hablar con otros y podamos enseñarles y decirles, no, es que esto no se trata de ir a un lugar el domingo. Esto no se trata de decir soy cristiano, porque no es eso el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tampoco es ser cristiano. El nuevo nacimiento es recibir la vida de Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Obviamente, el nuevo nacimiento, como hemos dicho, no es participar de una liturgia. Cantar, servir, tomar notas, todo eso es lo que llamamos liturgia. Todo está ordenado, si queremos servir podemos servir. Repito, servir es fácil, entre comillas. Hay que limpiar, todos limpiamos. Yo me encargo de esto, yo me encargo de aquello, yo me encargo de lo otro, pero el nuevo nacimiento no es eso. Obviamente el nuevo nacimiento no es portarse mejor. No es decir, bueno, a partir de ahora me voy a portar mejor. Porque una persona puede desarrollar una moralidad humana correcta y sin embargo no tener una naturaleza nueva. Y una persona puede decir, oye, pues quiero ser mejor persona y aún así no haber nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no es portarse mejor. El nuevo nacimiento no es dejar de decir malas palabras. ¿Es bueno dejar de decir malas palabras? Sí, pero eso no es nuevo nacimiento. Yo vi un vídeo hace un tiempo de una congregación no sé si es de Santiago, de Galicia, pero ahora no recuerdo bien de dónde. Sol y Deo Gloria se llama la congregación, no los conocía yo. Sol y Deo Gloria, y uno de los vídeos cortos de estos que suelen salir en las redes, él decía, no soy hijo de Dios por. Y más o menos es un poquito lo que estamos viendo también. No hemos nacido de nuevo por estas cosas. No soy hijo de Dios por portarme mejor o por dejar de decir malas palabras. El siguiente punto es que no soy hijo de Dios o no he nacido de nuevo por dejar de pecar, basado en mi propio esfuerzo. Porque el que está muerto puede intentar portarse mejor, pero sigue muerto. Por eso usted puede ver, si usted ha leído La psicología de Dios de David Firman o ha escuchado a David Firman, cómo él pasó por una crisis en su profesión de psicólogo, en la que él llevaba 25 años de psicólogo y pasa por una crisis y Dios le dice, es que el problema tuyo es que estás maquillando muertos. Ese es tu problema. Maquillas muertos. La psicología va a llegar hasta un punto, pero la psicología nunca producirá vida. Entonces, ¿la psicología puede ayudar? Puede ayudar. Decimos nosotros que no, no, jamás diremos eso. La psicología puede ayudar, pero no produce vida. Entonces, yo puedo intentar dejar de pecar, pero eso no significa que tenga la vida de Cristo. Porque no es así. Obviamente, la regeneración no es una emoción religiosa. Sentir algo bonito en una reunión, que se me pongan los pelos de punta, que incluso me emocione y llore. Puede pasar, porque las emociones se involucran en ciertos ambientes y ya no hablemos con la música. ¿Usted quiere un día desahogarse y llorar? Póngase ciertas canciones y usted va a llorar. ¿O no? Usted va a llorar. Se pone ciertas canciones con ciertas tonalidades, con ciertas notas musicales siendo tocadas y usted va a llorar. Y se va a desahogar y luego usted va a decir, ¡ay, me siento mejor! Sí, porque cuando uno llora se siente mejor porque se desahoga. Pero una emoción o sentir algo bonito en una reunión no equivale a nacer de Dios. Es una emoción. Podemos emocionarnos. Y hoy hay mucha, y ojo, que quede bien claro, y usted sabe que esto lo aprendimos cuando enseñamos acerca de la transformación del alma. Las emociones no son malas. No son malas. Lo que sí es cierto que usted tiene delante un predicador que no busca tocar sus emociones. Pero hay predicadores que sí buscan tocar las emociones de la gente. Y si yo quisiera, yo también podría tocar sus emociones sin ningún tipo de problema, porque eso lo hemos visto y lo hemos aprendido. Pero es que no se trata de eso. Ahora repito, las emociones no son malas, fueron puestas por Dios.
Si fueron puestas por Dios es porque son buenas. El tema es que Dios nunca las diseñó para que nos gobernaran o para que identifiquemos lo espiritual en base a lo emocional. No, como se decía antes, el culto ayer estuvo tremendo. ¡Wow! Cayó una unción espectacular en el culto, impresionante. No, hubo una gloria tan fuerte que el pastor no pudo ni predicar. Eso lo he dicho yo. Es como que si el pastor no predicaba era que el culto había estado glorioso. No, una gloria, todos por el suelo, algunos reían, otros lloraban. Lo emocional no determina lo espiritual. Porque Pablo dice que lo espiritual solo se puede acomodar ¿con qué? Con lo espiritual. No hay más. No hay más. Nacer de nuevo no es repetir una oración. No es eso. Aunque hemos sido acostumbrados a que se le dice a la gente, no, repite conmigo. No es eso. Porque usted y yo podemos decir cosas sin creerlas. ¿O no? Esa es la realidad. Jesús, ¿qué dijo? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esa frase, y no dudar en su corazón, sino creyere, me implica que yo puedo hablar cosas dudando y no creyendo. Y yo le puedo decir a una persona, tú quieres ser salvo, tú quieres entrar al cielo, y la persona, bueno, quizá puede estar medio interesada y me pregunta, ¿pero qué tengo que hacer? No, solo tienes que repetir una oración conmigo y ya está. Esa persona puede estar repitiendo esa oración sin creer absolutamente ni una sola palabra de las que está diciendo. Porque no entiende nada. Solo repite conmigo. Pero nacer de nuevo no es repetir una oración. Pablo dice, tienes que hablar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Repito, puedo hablar sin creer. ¿Qué más? Nacer de nuevo no es cambiar de congregación. Uno puede cambiar de congregación para sentirse mejor, pero puede seguir siendo el mismo muerto de siempre. Solo que está en otra congregación. No hay más. Nacer de nuevo no es pasar por las aguas. Pasar por las aguas es una sombra del nuevo nacimiento. Pero no todo el que pasa por las aguas ha nacido de nuevo. Y hay gente que ha nacido de nuevo que nunca pasará por las aguas. Están las dos partes. No todo el que pasa por las aguas ha nacido de nuevo y hay personas que jamás pasarán por las aguas y nacieron de nuevo. Porque obviamente la salvación nunca va a estar ligada al pasar por las aguas. Si Cristo no es suficiente, nada ni nadie lo será. Necesitamos entender eso. Cristo es más que suficiente. Si yo creo que pasar por las aguas me salva, entonces Cristo no es suficiente. Necesita una añadidura. Y esa añadidura es pasar por las aguas. Por eso vimos días anteriores la importancia de entender el bautismo en el Espíritu, en Cristo. Entender que ser bautizados en Cristo no es pasar por las aguas. Y se predica mucho de pasar por las aguas y no se predica de ser bautizados en Cristo. ¿Qué más? ¿Vamos bien por ahora? Déjeme mirar la hora. No vamos bien de hora. Usted va bien, pero yo no voy bien. Nacer de nuevo no es conocer doctrina. ¿Cuál es el significado de la palabra doctrina? ¿Alguien la recuerda o lo sabe? ¿Cómo traducimos doctrina? Porque a veces se utiliza
¿cómo digo?, con una connotación mala, ¿no? Porque están adoctrinando. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Quiere decir que adoctrinar es enseñar. Doctrina es enseñanza. Cuando la Biblia dice y seguían la doctrina de los apóstoles, está diciendo y seguían la enseñanza de los apóstoles. Conocer doctrina no es nacer de nuevo. Uno puede apuntarse a un instituto bíblico, uno de los mejores, el que sea, y puede aprender teología. ¿Usted sabe que hay universidades donde enseñan teología? ¿Sabe que hay profesores de teología que no han nacido de nuevo? ¿Verdad que sí? Uno puede saber teología, puede saber incluso hermenéutica, puede saber escatología, puede saber hasta homilética y nunca haber nacido de nuevo. ¿Por qué puede pasar? Esa es la realidad. Repito, porque a veces se enseña como una materia más. Yo me quiero graduar de teología, pues uno va a la universidad y se gradúa de teología. Y ya está. Y tiene su título y quizá a nivel histórico, a nivel teología, quizá nos puede dar una paliza a todos nosotros. Si uno se sienta frente a frente, porque ha estudiado una carrera. Y apologéticamente hablando, puede quizá poner argumentos sobre la mesa interesantes, pero eso no significa que tenga la vida de Dios. Por eso que no es suficiente con aprender. Esto tiene que ser revelado. Nacer de nuevo ni siquiera es experimentar un milagro, o un toque, o una manifestación. Puedo experimentar milagros y no nacer de nuevo. En el Antiguo Testamento está lleno de personas que experimentaron milagros y no nacieron de nuevo. En el transitar de Jesús en esta tierra está lleno de personas que experimentaron milagros y no nacieron de nuevo. Y hoy en día se pueden experimentar milagros y no nacer de nuevo. Por eso el énfasis jamás debería estar en los milagros. Jamás. El énfasis debe estar en el nuevo nacimiento. El énfasis debe estar en la vida de Cristo. En lo importante que es tener la vida de Cristo en nosotros. Porque estamos muertos. Nacer de nuevo no tiene que ver con una cooperación humana, poner de nuestra parte. Cuando en el nuevo nacimiento, sí quiero que esto quede claro, en el nuevo nacimiento no cooperamos en absoluto. Es un acto soberano del Espíritu. El nuevo nacimiento solo lo puede producir Dios. Usted y yo no podemos hacer nada ni añadirle nada a eso. Es un acto soberano del Espíritu. No es nuestra cooperación. Dios y yo. No es Dios y yo, es Dios. Produciendo vida en mí. Porque un muerto no puede cooperar con nada. ¿O sí? Un muerto no coopera. Y usted y yo, sin Dios, estamos muertos. Entonces, en ese nuevo nacimiento no podemos cooperar. Simplemente experimentamos la obra del Espíritu en nosotros. ¿Está preparado para el último? ¿Seguro? ¿Dani? ¿Lo estamos? No sabe. Está jugando. Ejercer un supuesto llamado, o como algunos denominan un cargo ministerial, no es nacer de nuevo. ¿Sabe qué significa eso? Que podemos tener gente en nuestros púlpitos predicando, cantando, enseñando, muertos, sin la vida de Cristo. Esa es la realidad. Por eso cuando usted ve personas que el mensaje son ellos, tengamos cuidado. Porque si el mensaje no es Cristo todo, entonces no nos sirve. No nos sirve. Porque el único que transmite vida es Cristo. Y los nacidos de nuevo lo que necesitamos es la formación de Cristo en nosotros. Ya tenemos la vida de Cristo.
Eso ya la tenemos y no la vamos a perder nunca. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo entendemos y lo tenemos bien claro. Una vez nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios y no la perdemos nunca. Ahora lo que anhelamos es la formación de Cristo, porque ¿cuál es nuestra meta en esta tierra? ¿Realmente esa es la meta? ¿Cuántos están de acuerdo que la meta es ser conformados a la imagen del Hijo? ¿Esa es la meta? Afectar a los que nos rodean, la expresión. La meta no es ser conformados solamente. La meta es que Él se exprese a través de nosotros. Obviamente, cuanto más somos conformados a la imagen del Hijo, más Él se va a expresar. Pero mi meta no debe estar puesta solamente en que Él se forme en mí, sino sobre todo la meta es que Él se exprese a través de mí. Exacto, que los que me rodean le puedan ver a Él. Esa es la meta, que le puedan ver a Él. Por eso hablamos de un Cristo como el todo. Así que, viendo todo esto, la regeneración no es algo que nosotros hacemos para Dios, sino que la regeneración es algo que Dios hace en nosotros. Pero vayamos al punto, aunque sea unos minutos, de lo que sí es la regeneración. Lo que sí es, obviamente, este nuevo nacimiento. Como hemos dicho, es el acto soberano de Dios dando vida a un muerto. Eso es la regeneración. El acto soberano de Dios dando vida a un muerto. No es un impulso moral, sino que es la resurrección espiritual. Por eso dice que nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él. Es el acto soberano de Dios dando vida a un muerto. Y esto es lo que nos tiene que quedar claro. Por favor, nunca se trató de buenos y malos, se trató de vivos o muertos. No predicamos el Evangelio para poder hacer gente buena. Predicamos el Evangelio para que la gente reciba la vida de Dios. Ese es el punto. Usted y yo no estamos aquí por causa de querer ser mejores, estamos aquí por causa de la vida del Cristo que nos habita. Estábamos muertos. Y el que no está en Cristo está muerto. Y puede ser muy buena gente y los podemos querer mucho, pero están muertos y necesitan vida. Y el Evangelio es vida. Cristo es vida. ¿Qué más es la regeneración? El nacimiento de una nueva naturaleza dentro de nosotros. Se nos imparte la nueva naturaleza. Ya no hay más naturaleza de pecado. Ahora es la naturaleza de Dios en nosotros. La misma naturaleza que portaba Jesús es la misma naturaleza que usted y yo tenemos. La misma. No hay diferencia. Esa es la realidad. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un cambio interno antes que externo. No empieza en el comportamiento, sino en el interior de la persona. No estamos diciendo que no afecta al comportamiento, estamos diciendo que no empieza ahí. Por eso es que en el caminar de la madurez de cada uno, nosotros necesitamos desarrollar paciencia. Unos irán más rápido, otros irán más lentos, pero vamos avanzando. Porque recordemos que empieza en el interior. Y de ahí, como decíamos el otro día, que entendamos que lo que nosotros más debemos anhelar en la vida de los que nos rodean es precisamente que reciban la vida de Dios. Porque a veces estamos muy preocupados orando para que les vaya bien. Y lo que tenemos que orar es que
tengan la vida de Cristo. No que les vaya bien. Señor, haz que a mi hijo le vaya bien. No. Señor, que sus ojos sean abiertos para que te pueda ver a ti. Que te vea a ti. Lo demás es otro asunto, pero lo que realmente... ¿Por qué? Porque que le vaya bien en la tierra es temporal y en algún momento se acabará eso. Pero que le vean a él es eterno. Afecta su destino eterno. Esa es la realidad. Entonces yo no oro para que a mis hijos les vaya bien, yo oro para que le vean a Él, para que Él se les revele y para que abracen su vida. Eso es lo más importante. Si realmente amamos a nuestros seres queridos, nuestra oración tiene que ser esa, que te vean a ti, Señor. Que tú te reveles a ellos y que sirvan a tu propósito eterno. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, creando algo que antes no existía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Por lo tanto, esto no tiene que ver con mejorar al viejo hombre, tiene que ver con recibir un nuevo hombre. El nuevo nacimiento es poder recibir ese nuevo corazón con nuevos deseos. Es decir, como decíamos antes, una voluntad inclinada a Dios. No por obligación, sino por naturaleza. Una voluntad inclinada a Dios, no por obligación, sino por naturaleza. Y vamos a acabar con esta y seguiremos con el favor de Dios la próxima semana, desarrollando los puntos que faltan y viendo después a qué nos accede, a qué tenemos acceso por causa de este nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una unión espiritual con Cristo. Es una unión perfecta. Es una unión eterna. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta es una unión inalterable e indivisible. Es una unión eterna. Dios y yo somos uno. Y lo somos para siempre. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. ¿No es maravilloso? Saber que Dios y yo ya no vamos a estar separados nunca más. Por eso es imposible que el nacido de nuevo muera. ¿Por qué? Porque muerte es separación. Y el nacido de nuevo no muere. El nacido de nuevo permanece unido a Dios para siempre. Póngase de pie, por favor. ¿Vamos bien? ¿Hemos aprendido algo, familia? Pues vamos a dar gracias a nuestro buen Padre. Padre, muchísimas gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por revelarnos el nuevo nacimiento, la importancia de poder ver con mayor claridad lo que esta regeneración es, lo que esta regeneración supone para nosotros, lo que la obra del Espíritu Santo ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Gracias. Gracias por abrir nuestros ojos a este entendimiento y poder verlo con mayor claridad, cada vez más y más y más. Y porque a través de poder verlo lo disfrutamos. Disfrutamos esta unión perfecta contigo. Disfrutamos la realidad de no ser gobernados por el pecado, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Disfrutamos la realidad de la nueva naturaleza y de tener vida. Gracias, Padre, porque nos has dado vida, tu vida en nosotros. Qué maravilloso es poder seguir creciendo, viendo a Cristo formado en nosotros
y que aquellos que nos rodean, que están cerca de nosotros, puedan verle manifestado a través de nosotros. Padre, gracias. Oro creyendo que el Espíritu Santo sigue enseñándonos y sigue abriendo los ojos del entendimiento, y conforme meditamos en lo que hemos oído, cada vez va a venir más y más luz a nuestra vida, más y más revelación a nosotros de Cristo. Gracias, Padre. Sé exaltado siempre. A ti la gloria, porque solo tú la mereces. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Despedimos a los que están conectados. Gracias por haber estado ahí. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de edificación. Si quieren, compartan para que otros sean edificados. Les amamos mucho. Y si quieren, el sábado estaremos aquí en directo para poder seguir aprendiendo. De parte de todos los que estamos aquí, bueno, perdón, pueden tomar asiento, están aquí todos de pie, pobrecicos. De parte de todos los que estamos aquí, de mi casa, de mi amada esposa Keila, de mi parte un abrazo muy muy fuerte, les amamos y nos vemos en la próxima.